Bueno, el tema del reclutamiento ha sido una constante en las últimas semanas y hay datos sobre eso. 4 de cada 10 personas enganchadas por redes sociales son enganchadas por redes de trata en todo el país y son captadas a través de ofertas de trabajo falsas. Según esto, un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. El organismo advierte que los tratantes utilizan métodos similares a los de las áreas de recursos humanos para engañar a las víctimas. Según la información proporcionada por las autoridades, muchas de las víctimas del caso del Rancho Izaguirre en Tultitlán, Jalisco, fueron captadas mediante ofertas de trabajo falsas. Para algunas personas, quizás puede resultar un tanto difícil creer que alguien caiga en ese tipo de engaños, pero lo cierto es que las prácticas opacas de reclutamiento, como la omisión de un salario en los anuncios de empleo, eso solo por decir una cosa, pues han normalizado la falta de transparencia sobre las vacantes y hacen que muchas personas puedan caer en ofertas falsas. Sobre todo este tema que es importantísimo, que no es nuevo además, vamos a hablar con Alma Paz. Ella es conocida en redes sociales como la de RH. Es una activista, especialista en reclutamiento y además cofundadora de la organización Contrato Digno, una asociación civil que promueve los derechos laborales. Le damos la bienvenida a Alma Paz a este espacio de Café y Noticias. Alma, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Alma, por atender esta entrevista y me gustaría arrancar preguntándote qué es lo que han identificado ustedes y cómo son este modus operandi que tienen, ¿no? Para captar a muchas, pues sí, personas que muy probablemente terminan en desapariciones o lamentablemente terminan en estas reclutamiento con el crimen organizado. ¿Cómo es el modus operandi y qué plataformas también están utilizando para poner estas ofertas de trabajo? Bueno, para empezar, esta parte del reclutamiento no formal no es nuevo. Tiene muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo se reclutaba por periódico, por ejemplo. Ya saben, había una sección específica en la cual pues se ofrecían ciertas vacantes que no siempre son las adecuadas, ¿no? Hasta la fecha se sigue haciendo, pero ahora las plataformas han mutado a las redes sociales. En Facebook es donde existen estos grupos de trabajo. En cada localidad, en cada ciudad del país hay un grupo de trabajo donde se comparten este tipo de vacantes que no siempre son fidedignas. Antes el miedo era que te reclutaran para vender ollas o para vender perfumes o que lo más que podía pasar era que te vendieran una credencial, ¿no? Ahora es mucho más complicado. En ciudades como la mía, yo vivo en Pachuca, se ha escuchado en algunos casos que estas ofertas incluso sirven como para abusar de las personas, ¿no? Abusar sexualmente. Entonces, esas son las plataformas, redes sociales, es lo más común para este tipo de reclutamiento. Mencionas tú este punto, Alma, de que pues no es nuevo. Entonces, podemos decir que se ha normalizado, porque ahorita que comentabas, es muy común esto de empleos donde te ofrecen algo, por ejemplo, para empacar cierto producto, pero terminan vendiéndote un paquete carísimo de perfumes. O sea, es como toda una gama de distintos fraudes que hay en estas ofertas de empleo. Entonces, ¿lo tenemos normalizado, este tipo de engaños? Sí, y sobre todo el tema aquí es que la precarización laboral es tan alta, es tan fuerte, que la gente sigue cayendo. Y esto es gracias a el tema de los empresarios que no quieren dar mejores condiciones laborales a los trabajadores y que no hay un sistema nacional de cuidados. ¿Por qué hablo de este tema? Porque muchas de las personas que caen en este tipo de fraudes son personas cuidadoras o mamás autónomas que están buscando una mejor retribución económica y poder cuidar a sus infancias o poder cuidar a sus adultos mayores o personas con discapacidad. Entonces, se aprovechan de esta necesidad de estas personas para cometer fraudes o, como ya lo vemos, reclutar a estas personas para temas más complejos.
¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, que tú des para los anuncios que se ponen o lo que se deja en plataformas de redes sociales? Por ejemplo, ¿hay alguna descripción que haga desconfiar a la gente inmediatamente de cuando vea ese anuncio? Porque muchas veces no vienen datos concretos, ¿no? De cómo se llama la empresa. Por ejemplo, en este caso de Tuchitlán, Jalisco, que tanto nos ha llamado la atención y que tanto también hemos volteado a ver cómo reclutaban a los jóvenes para estas células criminales. Uno de los datos era que se le estaba ofertando un trabajo en una empresa de seguridad privada. Obviamente estos datos pareciera que son oficiales y que cualquiera puede ofertar un trabajo de este tipo. Sin embargo, ahí vienen escondidas muchas cosas que se dan a conocer cuando ya vienen estas entrevistas posiblemente, ¿no? Entonces, ¿cómo también saber identificar cuáles son estos ganchos y cuáles son estos mensajes que se dejan en las redes sociales de acuerdo con lo que ustedes también han investigado? Alma, por favor. Desconfíen cuando el sueldo es muy alto y el horario es más reducido de lo normal. Es cuando te digan, te vamos a pagar en efectivo, pago semanal, es muy difícil que eso suceda. Estas ofertas normalmente, no solamente son de guardias de seguridad, también, por ejemplo, a las mujeres las enganchan diciéndoles que buscan secretaria, auxiliar administrativo, recepcionista, y el sueldo es de entre 3,000-4,000 pesos semanales. Desconfíen mucho de estas vacantes porque normalmente son estas redes de trata de personas, ¿no? Ninguna empresa te va a ofrecer ese sueldo con pago semanal y con un horario reducido. Es muy, muy complicado. Además, tema de horarios, tema de dinero, busquen siempre la dirección a las que los llevan. Muchas veces te dicen, manda un WhatsApp aquí y te dan la dirección del lugar, búscanlo en Google. Si es una casa o si es un lugar muy alejado, no vayan, no se presenten, o si de plano les gana la curiosidad, no vayan solos o solas, por favor. Esto es bien importante. En provincia se da muchísimo que muchas empresas o empresas familiares utilizan casas como oficinas. Entonces, a veces es como de, bueno, sí puede ser, pero no vayan solos, por favor. ¿Qué tan complicado? Sí, perdón. No, perdón, discúlpame, te interrumpí. Eso sí, nada más era para cerrar. Esas son como las red flags más importantes. Sí, o sea, las de cajón. Sí. Las de cajón. Alma, ¿qué tan complicado es dar con estas personas que hacen fraude? Porque, por ejemplo, acá en la Ciudad de México también lo que ocurre es que rentan oficinas, hacen el fraude y después ya uno llega y la oficina está vacía, ¿no? O sea, ¿cómo es que se les puede denunciar? ¿O es imposible? ¿O desde Contrato Digno ustedes qué han encontrado en ese sentido? Mira, sí es muy, muy complicado. Si estamos hablando de que las desapariciones no son seguidas, no se les da justicia a estas personas, ahora imagínate cuando vas a denunciar que te cometieron un fraude con credenciales o perfumitos o ollas, ¿no? Es muy complicado, no hacen caso, las autoridades no hacen caso. Aquí, por ejemplo, en Pachuca tenemos identificados 5 lugares que son de cajón donde existen esos fraudes, se han denunciado y nadie hace absolutamente nada. Es muy complicado, sí, por eso se les pide prevención y es tristísimo que tengamos que pedirle a la gente que prevenga, sobre todo cuando necesitan el trabajo, no necesitan esta remuneración. Pero es muy difícil, es muy, muy complicado. Y en la prevención también está el trabajo o los detalles que deben de venir por parte de las empresas, ¿no? Al momento de ofertar estos puestos laborales. ¿Ustedes cómo también han trabajado este tema para que desde Contrato Digno o el activismo que ustedes mismas han empezado, cómo es que también han presionado para que cada vez sea pues más detallada esta oferta laboral que las personas encuentren? Mira, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, la entonces senadora Patricia Mercado lanzó una propuesta en la cual se obligaba a las empresas a poner todos los detalles de la vacante, o sea, todo lo que tenía que hacer la persona, el sueldo, eliminar discriminación. ¿Y qué crees que pasó? Absolutamente nada, porque no les importa. Y eso hay que ser súper puntuales. Al gobierno no le importa, a los empresarios tampoco les importa mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Y eso también ha permeado en este punto, porque la opacidad y la falta de apoyo a los trabajadores nos ha llevado a este punto. Cuando nos dicen, es que los buenos somos más y la gente nos importa, pero vemos que realmente no están haciendo nada por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y nos ha llevado a un punto en el que vemos este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sí quiere trabajar y esto desmonta un mito enorme de que es que los chavos ya no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Estos chicos, estas personas que fueron reclutadas buscaban un mejor futuro, buscaban algo mejor para sus familias. No estaban esperando un apoyo de gobierno como de repente les encanta decir, ¿no? La gente busca una mejora en su salario y en sus condiciones laborales. Y desgraciadamente ni desde gobierno ni desde las empresas les están apoyando. Y aquí están las consecuencias. Se estuvo buscando esta aplicación de ley, a nadie le importó porque justo decían, es que la gente ya no va a venir a las entrevistas, va a haber una crisis de empleo, y no es cierto. Lo hemos visto con vacaciones dignas, con ley silla. Las empresas no están quebrando, no está pasando absolutamente nada, pero no quieren darle mejores condiciones a los trabajadores. Por último, de mi parte, Alma, entonces estamos en un terreno al que nadie le ha querido entrar. O sea, y en este caso, por ejemplo, con Teuchitlán, pues sí estamos viendo cómo se están presentando toda una serie de iniciativas para atender el problema de los desaparecidos, pero se está dejando de lado de qué va a pasar con todo este problema que no es nuevo, del que han abusado, que es el reclutamiento. Entonces, y el gobierno, autoridades estatales, municipales, gobierno federal, deben entrarle ya también a ese tema. Efectivamente, y hemos buscado mejorar las condiciones de los trabajadores, incluyendo esta parte, ¿no? Incluyendo la transparencia en las ofertas, la mejora de las condiciones laborales, la disminución de la jornada laboral, que además la gente de repente no lo ve, pero es un hecho probado. El tener más tiempo permite que estés más tiempo con tus hijos y que puedas ayudarlos a mejorar sus condiciones. O sea, muchas personas hablan de la descomposición social, de que los niños escuchan ciertas cosas o ven ciertas cosas y que de repente eso los lleva a hacer cosas malas. No es cierto. O sea, esto es responsabilidad de todos. Lo que pasó en Techitlán es responsabilidad de todos, pero si no nos hacemos responsables de lo que está pasando en cuestión laboral, en cuestión gobierno y en cuestión empresarial, van a seguir sucediendo estas cosas. Necesitamos mejores condiciones para los trabajadores, reducción de jornada laboral, que se sigan cumpliendo las leyes que ya están, porque también a veces es letra muerta la Ley Federal del Trabajo. De repente nos encontramos con condiciones deplorables con los trabajadores y se preguntan, ¿por qué no están incorporándose al mundo laboral? Pues porque no se les da la oportunidad, porque los horarios son súper extensos, casi de esclavitud, y los salarios son súper bajos. Esto claramente afecta en que la gente quiera mejorar y si ve estas ofertas súper llamativas, va a ir, aunque se tengan que trasladar de estado y pues bueno, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista que nos regalaste, Alma Paz, que te pueden encontrar en redes sociales como la de ARH. Eres activista, especialista en reclutamiento y cofundadora de la organización Contrato Digno. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotras. No, pues muchas gracias a ustedes y espero no haberme extendido mucho. No, para nada. Muchas gracias, Alma. Aquí tienes tus micrófonos abiertos. Pues sí, es un tema que nadie le entra. Puede ser extremo, o sea, o desde un fraude mínimo hasta lo que estamos viendo ahorita del Rancho Izaguirre Perla. Y con lo que mencionaba al final, la activista Alma Paz pensaba también en la estrategia de atender las causas de la violencia. Estas son las causas, ¿no? O sea, también cómo llegan a incorporarse a células criminales, pues porque no hay trabajos dignos, porque las horas también de jornadas laborales muchas veces se deben de extender por más de 8 horas para que puedan tener más dinero en sus bolsillos cada uno de los trabajadores. Son distintos fenómenos y un contexto que se tiene que ir modificando, que se tiene que ir cambiando para que no lleguemos a lo que estamos viviendo en este momento, que es el descubrimiento, el hallazgo
del rancho Izaguirre, que a todos nos ha mantenido pues con las alertas bien prendidas y que ha destapado infinidad de temas para seguir abordando, Dani.